Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os voy a hablar de un tema que es bastante desconocido. Un tema que hace referencia a un fenómeno paranormal que muy pocos conocen. El fenómeno de los niños de ojos negros, más conocido como BECS, Black Eyes Children. Este fenómeno está muy arraigado a una figura de unos niños que tienen unos ojos negros y que aparecen por las noches en la más profunda oscuridad. Sus objetivos son muy difusos. Sin embargo, aquellas personas que se han encontrado con estos niños han sufrido un tremendo terror, un terror que ha calado en lo más hondo de su alma. Este tema, cuando lo he investigado, he visto que hay muchos creepypastas, es decir, historias que han inventado grupos de personas por internet, en foros, para de alguna forma entretener a aquellas personas que aman el terror y el misterio. Sin embargo, este fenómeno va un poquito más allá, ya que el fenómeno de los niños con los ojos totalmente negros sienta unas bases reales. Unas bases con casos muy concretos, nombre, apellido, fechas, incluso periódicos locales, que nos hablan de que de verdad existió una raíz auténtica de la existencia de estos seres de ojos negros. En este videoprograma os voy a contar los casos reales sobre la aparición de estos niños y sobre todo las características que nos hacen pensar mucho sobre distintas teorías de lo que podrían ser estos seres. Al final de esta investigación os voy a contar mi opinión personal que se basa en la idea de sustancias en la cuarta dimensión, pero eso lo vamos a dejar para el final. Veréis, el fenómeno de los BECS presenta unas características que son comunes en casi todos los relatos. En primer lugar tenemos a niños de entre 10 y 14 años que aparecen constantemente por la noche, abordando a personas. Estos niños, como no, tienen los ojos totalmente negros. No se aprecia iris, no se aprecia el blanco del ojo, no se aprecia nada, sino un negro muy profundo en esos ojos. Hay que decir que en muchos casos se les ha visto con ropa de época antigua, ropajes y vestimentas que no pertenecen a esta época, y eso es muy interesante para el desarrollo de la teoría final que luego os contaré. A su vez, estos niños suelen aparecer en pareja. Niños de entre 10 y 14 años lo hacen acompañados de otro niño, y esto también está muy arraigado en todas las historias de BECS. Sin embargo, también tenemos una característica que ya da algo de miedo, es decir, son niños que presentan un vocabulario muy excelso, un vocabulario muy inteligente que no es propio de niños de 10 a 14 años. Esto también llama mucho la atención a aquellas personas que se los ha encontrado. Y sobre todo, tienen algo también que es muy interesante. A las víctimas de estos seres, de estos niños, siempre se les pide permiso para entrar en sus casas o entrar en sus automóviles. Si alguna persona acepta el permiso, hipotéticamente, de estos seres, esos seres cumplen su objetivo. Por lo tanto, esa insistencia para entrar en esa casa de su víctima o en el coche también es muy llamativa y luego lo vamos a ir viendo. Una cosa también muy importante en los BECS son una aura que transmiten en su entorno, una aura sobrenatural, paranormal, que infunde el terror. Es como que cuando tú te encuentras a un niño, a la inocencia de un niño, a alguien que sabes que no te va a hacer ningún tipo de daño, y empieza a transmitir ese sentimiento, eso empieza a cambiar el clímax, no el clima, sino el clímax, el ambiente. Es como que percibes que esos niños tienen algo que puede ser peligroso, algo que no está bien en la escena.
Y como última característica, estos niños se desvanecen en el aire, desaparecen. Muchos son los relatos que, cuando la persona empieza a huir de estos Vex, miran por el rabillo del ojo o dan media vuelta y ven que esos niños que estaban ahí, segundos después, han desaparecido. Esa también es una característica muy común en el fenómeno de los Vex. Y ahora os voy a contar algunos casos muy interesantes, los casos que tienen cierto tono de veracidad. Respecto a muchísimos, yo creo que el 80% podrían ser falsos, pero estos son los que tienen datos muy precisos. El fenómeno de los Vex comenzó con el caso de Brian Bethel. Este es el caso por excelencia cuando se estudia y se investiga sobre el fenómeno de los Vex. Dice así: el 16 de enero de 1998, el periodista Brian Bethel estacionó su automóvil a las 9:30 cerca de la autovía. Él estaba simplemente descansando, tomando unos papeles en su automóvil, leyéndolos, y de repente se le acercan dos diminutas figuras al coche. El señor Brian describe que era una noche muy oscura y que esas diminutas figuras, al parecer, eran niños que empezaron a tocarle, a darle golpes al vidrio o cristal de su coche. En ese instante, Brian vio que eran dos niños y esos niños le estaban diciendo que por favor le abrieran la puerta del coche para meterse en el coche y que les llevara a su casa, que estaban perdidos. Brian, en un primer momento, quiso abrir la puerta, pero en ese instante vio que esos niños tenían los ojos totalmente negros, vestían un ropaje que no era de la época y sobre todo tenían un clímax, como se estaba comentando, algo que no estaba bien en el ambiente y que Brian lo notaba. Por eso Brian intentó darle vueltas a ¿qué hacéis solos? ¿Por qué queréis subir? Intentaba evadir la cuestión de que subieran al coche. Pero estos niños empezaron a ponerse cada vez más violentos, con un vocabulario, como se estaba comentando, que parecía un vocabulario de una persona mucho más inteligente, una persona no acorde con esa edad, una edad que él describe de unos 12 años. Esos dos niños empezaron a gritarle que por favor le abriera el coche, que no le iban a hacer daño y que solamente querían ir a su casa. En ese instante, Brian notó que su mano se estaba moviendo para abrir la puerta del coche, algo que él no quería hacer. Era como si, él lo describe como si esos niños estuvieran controlando la mente de este periodista. Eso es lo que más le aterró, lo que hizo cambiar la mano, ponerla en el volante, arrancar el coche y salir disparado lejos de esos niños. Sin embargo, hubo un detalle que le dejó marcado de por vida. Este hombre lo que decidió hacer fue mirar por el rabillo del ojo a los niños mientras estaba arrancando, unos segundos después, y esos niños no estaban. Y era imposible que se hubieran ido corriendo. Era como si hubieran desaparecido, se hubieran volatilizado en el ambiente. Este caso que os he contado es el caso más famoso, el primordial, uno de los primeros, y el que se considera real y más importante de los Vex, estos niños de ojos negros tan aterradores. Sin embargo, rastreando este asunto, he encontrado 3 casos más que también tienen tonos de ser veraces y que también arrojan muchos datos interesantes sobre este fenómeno de los niños totalmente con ojos negros. Veréis, la segunda historia comienza con una mujer llamada Kerry Kisner. La señorita Kerry Kisner se encontraba en un centro comercial cercano a la ciudad de Wrigley, en Carolina del Norte. Esta mujer había terminado sus compras, era de noche y se dirigía hacia el coche para volver a casa. Mientras iba caminando
para tomar su coche, vio a un niño de unos 12-13 años con una piel muy blanca, un pelo muy negro que le tapaba la cara, acompañado de una mujer muy mayor, una anciana, que parecía no haber dormido durante semanas. Estaba desaliñada, incluso tenía ropa que tampoco pertenecía a la época y sostenía la mano del niño. En primer lugar, a la señorita Kirshner, pues bueno, eso le llamó la atención. Parecía que algo no encajaba, pero bueno, siguió andando hacia su coche. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se disponía a abrir el coche con las llaves, el niño salió corriendo hacia la señorita Kirshner y en un sobresalto vio que ese niño tenía los ojos totalmente negros. Un niño que empezó a lanzar ciertos alaridos, a gritar, y que asustó terriblemente a la señorita Kirshner. Por lo tanto, lo que hizo fue enchufar el coche, arrancar e irse, al igual que el relato de Brian Bethel. Se parece bastante. Pero bueno, tenemos también otro caso muy similar, el caso de Ezequiel Fitch. Este señor es un investigador del fenómeno de los Becks, creo que es de los únicos que existen por Estados Unidos, y ha estado tras la pista de muchos estos casos. Dice que se encontró con una niña de ojos negros, con muy poca ropa, en una playa que estaba nevando, una playa con nieve. Le llamó la atención que esta niña, bueno, tuviera tan poca ropa cuando hacía tanto frío, y pensó que podría haber sido fruto de las drogas, que un desalmado habría imbuido en drogas a la niña y estaba en ese sitio. La niña le decía que por favor le llevara a casa, y el señor Ezequiel, pues bueno, ¿qué iba a hacer? Llamar a la policía, llevarla a casa, pero se dio cuenta de que tenía esos espantosos ojos negros. Se dio un par de vueltas buscando ayuda o aterrorizado, y lo que pasó fue que esa niña también desapareció. Otro caso, el caso de Jim Steele. Este hombre de Massachusetts estaba, tomando un descanso bajo de su casa, siempre después de trabajar en su auto, en su coche, se tomaba un cigarro mirando a las estrellas antes de subir a su casa. Y sobre las 3 de la mañana se dio cuenta de que un niño de unos 9-10 años caminaba con una capucha por la carretera, miraba el coche y seguía caminando. Bueno, esto al principio le dio miedo, pero comprobó que días después ese niño realizaba lo mismo. Salía a las 3 de la mañana, iba caminando, miraba el coche y continuaba caminando. Pasaron los días, se seguía repitiendo esto y el señor pues se olvidó del niño. Hasta que un día estaba fumando el cigarro, mirando las estrellas, y vio que el niño se le había acercado demasiado y estaba, a menos de 5 centímetros de él. Lo tenía al lado al niño. ¿Qué es lo que le dijo el niño? Que por favor le subiera a su casa, que necesitaba ir a su casa. Claro, el hombre, Jim Steele, comprobó que ese niño tenía los ojos totalmente negros. Y es ese instante común en todas estas historias cuando miran a esos ojos. Miran esos ojos y les hacen olvidar que ese niño podría estar indefenso, podría tener un problema, y lo que de verdad le transmite esos ojos es que algo no va bien y que deben salir corriendo. Es como que se rompe ese paradigma de proteger a un niño indefenso al mirar unos ojos que nos vuelven totalmente o nos destroza totalmente el alma. Hay algo en esos ojos. Este sería otro caso más de los que considero verídicos dentro del amplio mundo y desconocido de los niños con ojos totalmente negros. Vuelvo a insistir de que hay muchas historias totalmente inventadas en foros, pero si buscáis sobre la que os he contado, estas 4 historias, veréis que hay más información, reportes periodísticos e incluso entrevistas, en el caso de Brian Bethel, hablando de lo sucedido. Ahora bien, ahora vamos a la parte más interesante del vídeo.
¿Qué son estos niños? ¿Qué teorías se pueden arrojar? Veréis. Como ya os he comentado, una teoría podría ser el inconsciente colectivo y la fábula por Internet. Pero esa teoría no puede explicar estos casos concretos. Por lo tanto, otros han dicho que podrían ser extraterrestres. Pero bueno, extraterrestres con ropa de época, por eso os he dicho que ese era un dato importante. Yo no creo que extraterrestres tengan forma humana y usen ropa de época, debe ser otro tipo de cosa. Otra teoría, manipulación mental, alucinaciones, hologramas. También podría ser que ese control mental, en el caso de Brian Bethel, cuando su mano se dirigía a abrirle la puerta cuando él no quería, también me da que pensar que es posible que exista un cierto prototipo de arma capaz de controlar la mente de las personas y hacer que estos vean cosas que no existen. Y otra teoría, que es la que yo apoyo, es que estos niños provengan de la cuarta dimensión. Veréis, esto es un poco difícil de explicar. La primera y segunda dimensión todos sabemos cuál es. Por ejemplo, si tenemos un folio, lo que dibujemos en el folio, un círculo, una raya, pertenece a la primera dimensión. No es en 3D, no tiene 3 dimensiones. Por lo tanto, las 3 dimensiones siempre será anchura, altura y profundidad. Pero, ¿cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es tiempo. Es decir, según todos los científicos, incluso Michio Kaku, un hombre que yo suelo citar muchísimo por todas sus teorías, la cuarta dimensión pertenece a el tiempo. Una roca tiene su anchura, su altura, su profundidad y su tiempo, ya que la roca de ayer no será la misma que la de mañana, se erosiona, se transforma en otras rocas más diminutas. Por eso todo está hecho de tiempo, incluso nuestros pensamientos, es decir, lo que estemos pensando hoy no desaparece, se queda en el ayer. Nuestros pensamientos están en un segundo determinado en esta existencia. Nuestros pensamientos continúan existiendo en el pasado. No es posible que estos niños, estos espíritus y toda la casuística de los fantasmas, ya sean niños, adultos o demás, no sean recuerdos atrapados en la cuarta dimensión temporal que se hacen visibles en la tercera dimensión, espacio, profundidad, anchura. ¿No será algo así? Al menos yo creo que la mente es una sustancia mental que no entiende de tiempo, es decir, la mente es una sustancia que permanece en esa cuarta dimensión. Una mente que puede tener ciertos escapes en nuestro presente o incluso en nuestro futuro. Sé que es algo difícil de explicar, pero que básicamente nos habla de la idea de las tulpas. Estos niños podrían ser un cierto tipo de tulpa. Por eso yo creo que un factor muy importante es esos ropajes de épocas antiguas cuya presencia está muy notable en estos casos. Pero bueno, yo creo que hemos explicado bastante bien este misterio, también los casos. Quiero que tengáis bastante libre la imaginación, que no toméis lo que he dicho al pie de la letra, que investiguéis estos casos, porque ya os digo, es más creepypasta que un misterio real. Pero vuelvo a incidir que hay casos que no se pueden explicar y que toda leyenda tiene su base, su comienzo, y es posible que estos casos sean los más importantes. A partir de ahora, si conducís por la noche, si simplemente estáis caminando por la noche y veis a un niño con ojos negros, tener cuidado que podría ser un Beck. Fuera de bromas, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio.
Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo un libro que todo amante del misterio debe tener. Es un libro muy fácil de conseguir y muy actual. Se trata de Conocimiento prohibido, escrito por el gran investigador Miguel Pedredo. Miguel Pedredo es uno de los principales elaboradores de artículos de la revista Año Cero, un investigador que ha recorrido todo el mundo buscando enigmas y misterios, y en este libro recoge muchas de sus experiencias. En este libro nos habla de la manipulación extraterrestre del ADN, de civilizaciones antiguas, de la ciencia imposible, de otros planetas, de experiencias cercanas a la muerte. Básicamente habla de tantos misterios que concentra en un libro en base al método periodístico y científico. Hace sus puntos objetivos, también subjetivos, pero en definitiva es un ensayo periodístico muy ameno que nos habla de una verdad que se está buscando, la verdad de todos estos temas que solemos hablar. Lo recomiendo febrilmente, es un buen libro y bueno, yo creo que no puede faltar en nuestra estantería. Y con esto os debo decir que os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.